Muy buenas tardes, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al culto virtual de hoy. Hoy es el día martes 18 de agosto. Vamos a ver la palabra de hoy con el tema Dios siempre ha sido un Dios de justicia. El Evangelio y la justicia perfecta de Dios. El día domingo, el día de anteayer, vimos que Dios siempre ha sido un Dios de gracia. Pero Dios también siempre ha sido y será un Dios de justicia. Un Dios santo. Así que vamos a ver la palabra hoy, pero antes de escuchar la prédica, queremos orar y vamos a cantar algunas alabanzas antes de recibir la palabra que Dios tiene para nosotros hoy día. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, oh cuán grande eres, oh Dios, cuán amoroso, cuán compasivo, cuán misericordioso, lleno de amor y gracia hacia nosotros, tu pueblo amado. Padre, gracias que cuando éramos nosotros pecadores, tú mostraste tu gran amor, tú revelaste tu justicia al enviar a tu Hijo amado Cristo Jesús. Dios, confesamos que eres un Dios justo y santo y a la misma vez un Dios de gracia, de amor, de perdón y de misericordia. Eres ambas cosas a la misma vez. Y te damos las gracias que en Cristo Jesús puedes perdonar al pecador, pero seguir siendo justo y bueno. Gracias por el glorioso Evangelio. Al ver la historia de Noé hoy día, queremos ver que tú eres ambas cosas. Queremos balancear ambas cosas muy bien. No queremos enfocarnos demasiado en la gracia, que llegamos a vivir una vida de libertinaje. Pero tampoco queremos enfocarnos tanto en la justicia, que somos motivados por el temor y no por tu amor y por tu gracia. Y tampoco queremos vivir una vida legalista, donde pensamos nosotros equivocadamente que podemos ofrecerte algo de valor y así ganarnos tu favor a través de nuestra propia justicia. Enséñanos, oh Cristo Jesús, cuán glorioso y maravilloso eres y ayúdanos a entender nuestra gran necesidad de ti. Obra en nuestras vidas, oh Espíritu Santo, en esta tarde. Te necesitamos. Dios, glorifícate. Cristo Jesús, muéstranos tu gloria, tu belleza, tu majestad. Todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. La primera alabanza que vamos a cantar es la canción por Hillsong, Reinas por la Eternidad. Bueno es Dios, cuando nada hay bueno en mí, es por su gracia. Ahora cantemos. Bueno es Dios, cuando nada hay bueno en mí. Tu amor no se puede resistir. Eres luz, aun en la oscuridad. Eres fiel, has borrado mi maldad. Eres paz, aun en medio del temor. La verdad, cuando ando en confusión. La razón de mi gozo está en Jesús. Él venció a la muerte en la cruz. Me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar. Reinas por la eternidad. Eres más de lo que puedo expresar. Eres rey, la creación proclamará. Aquí estás, tu presencia es real. Eres Dios,
con tu amor, me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad, me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Mi corazón te cantará, Jesús, Jesús, mi corazón te cantará, Jesús, Jesús, mi corazón te cantará, Jesús, Jesús, mi corazón te cantará, Jesús, Jesús. Me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad, me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la mi corazón te cantará, Jesús, Jesús, mi corazón te cantará, Jesús, Jesús. Un aplauso fuerte, Cristo Jesús, nuestro Salvador glorioso. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. La próxima canción que vamos a cantar es el himno Fija tus ojos en Cristo. Oh alma cansada, oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Demos de muerte a vida eterna, de muerte a vida eterna, te llama el Salvador fiel. En ti no domina
domine el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Hermano, hermana, fija tus ojos en Cristo, en su gracia y su amor. Padre Celestial, te pedimos por el culto de hoy, háblanos a través de tu palabra. Glorifícate a través de este culto. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Muy buenas tardes, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al culto de hoy. Hoy seguiremos en nuestra serie de prédicas. Vimos el día domingo el tema del arca de Noé. Y vimos el juicio de Dios, pero a la misma vez también vimos la gracia abundante y merecida de Dios sobre Noé. Y empezamos el día domingo con este tema: Dios siempre ha sido un Dios de gracia. Dios siempre ha sido un Dios de gracia. Vemos la creación de Dios, que todo era bueno. Y que tristemente el enemigo Satanás quiso ponerle un stop al plan de Dios. Y por eso Satanás tentó a Eva, Eva comió, y luego Eva tentó a Adán, y Adán comió. Y toda la humanidad, junto con la creación, cayó en el pecado. El ser humano, al rebelarse en contra de Dios, perdió esa relación de shalom que tenía cuando Dios ejercía su autoridad divina sobre el hombre, la mujer, los hijos y toda la creación. Cuando Dios es glorificado, cuando Dios es debidamente enaltecido, entonces viviremos una vida de shalom, de paz, de bienestar, de prosperidad, de armonía. Pero cuando nosotros nos oponemos a Dios, cuando le hacemos más caso a la serpiente o las cosas creadas, cuando adoramos las cosas creadas en vez de adorar a Dios, y permitimos que las cosas creadas ejerzan su autoridad sobre nosotros, que nos controlen, que nos dominen, entonces viviremos un mundo que carece el shalom de Dios, un mundo lleno de pecado, tristeza, lágrimas, maldad, tentación, enfermedad, injusticia, opresión, guerra. Todo lo malo que existe hoy día se debe ¿a qué? A que el ser humano no quiere someterse a Dios y su autoridad divina, su divina sabiduría. Entonces vimos que Adán y Eva se rebelaron en contra de Dios, pecaron en contra de Dios, y vimos el día domingo que pasaron 10 generaciones de Adán, que vemos aquí, hasta llegar a Noé. Y las 10 generaciones, pues fue un tiempo bastante largo porque vivían casi 900 años estos hombres. Entonces de Adán a Noé pasan 1000 años. Noé nace en el año 1056 y muere en el año 2006, si contamos empezando desde la creación. Y en esos 1000 años más o menos, vimos que creció la maldad. El hombre fue de mal en peor en su pecado. Vemos aquí donde dice un nuevo comienzo, el arca de Noé, y vamos a repasar lo que vimos el día domingo, especialmente para aquellos que no pudieron asistir. Un nuevo comienzo, el arca de Noé, de Génesis 6 al 9. Entonces en Génesis 5 vemos la genealogía, o podemos decir que el linaje de Noé,
Y vemos que con el pasar del tiempo el hombre se volvió más y más pecador. Vemos aquí empezando en Génesis 6. El tiempo pasó y mucha gente llenó la tierra. Todos por todas partes se habían olvidado de Dios y solo hacían cosas malas todo el tiempo. El corazón de Dios se llenó de dolor cuando vio lo que le había sucedido al mundo que amaba. Por todas partes había enfermedad, muerte y destrucción, todas las cosas que Dios detesta. Ahora bien, Noé era amigo de Dios, lo que era extraño en esos días porque no había muchos que fueran amigos de Dios. Noé oía a Dios, conversaba con Dios y le encantaba estar con Dios, como cuando tú estás con tu mejor amigo. Noé, dijo Dios, las cosas han salido mal. La gente ha llenado mi mundo con odio en lugar de amor. Se están destruyendo a sí mismos y los unos a los otros y a mi mundo. Debo detenerlos. Primero vamos a hacer un arca. ¿Sabes cómo construir un arca? Tampoco lo sabía Noé. Felizmente Dios lo sabía y se lo iba a mostrar. Viene una tormenta, le dijo Dios a Noé, pero voy a rescatarte, te lo prometo. Voy a enviarte animales que se arrastran, que saltan, que caminan, que galopan, que brincan y que trepan. No te olvides de almacenar comida para todos. La tormenta iba a limpiar todo el odio, la tristeza y todo lo que había salido mal y hacer al mundo limpio de nuevo. Dios había pensado en una manera de mantener seguro a Noé, pero Noé tenía que confiar en Dios y hacer exactamente lo que Dios le decía. Así que Noé construyó un arca. Es como un barco muy grande. Los vecinos de Noé vinieron a verlo, a señalarlo con el dedo y a reírse, porque no creían en Noé en cuanto al bote o la tormenta o la necesidad de que se lo rescate. Vemos aquí a los vecinos de Noé que dicen, qué ridículo, ese hombre está loco. ¿Por qué está edificando un arca? ¿Por qué está construyendo un gran bote, un gran barco en medio del desierto donde no hay lluvia, donde no hay agua? Noé debe haber parecido más bien ridículo. Su barco estaba en un desierto y el desierto no estaba de ninguna manera cerca del mar y no había ni siquiera una nube en el cielo. ¿Por qué alguien iba a necesitar un paraguas, mucho menos un barco? Pero a Noé no le importaba tanto lo que otros pensaran, sino lo que Dios pensaba de él. Así que simplemente hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Cuando el arca estaba lista, Dios dijo, todos a bordo, y la familia de Noé y todos los animales entraron. Entonces Dios cerró la puerta. Vemos aquí la imagen de Noé con todos los animales. Y yo creo que es la típica ilustración que vemos, la imagen que vemos en muchos libros de niños, ¿no? Todos felices, los animales. Ay, qué bello, qué bonito. Pero el diluvio no fue algo bonito, no fue algo bello. Y empezó a llover por minutos que se convirtieron en horas, que se convirtieron en días, que se convirtieron en semanas y semanas. El agua se reunió en charcos, que se reunieron en ríos, que se reunieron en lagos, que se reunieron en un diluvio que cubrió toda la tierra. El barco que una vez había parecido tan grande, de pronto parecía muy chico. Pero en medio de la gigantesca tempestad, con las olas estrellándose y todos los relámpagos y rayos, en todo eso, Dios estaba con ellos. Dios los mantuvo a salvo por 40 largos días y 40 largas noches. Finalmente cesó la lluvia, salió el sol y Noé abrió las ventanas. ¡Viva!, gritaron todos. Noé envió a una paloma para explorar, y al poco tiempo la paloma volvió trayendo una rama fresca de olivo. Todos sabían exactamente lo que eso quería decir. Había hallado un árbol y tierra. El agua estaba bajando. Por último, el barco se detuvo de repente encima de un gran monte. Tan pronto como era seguro, Dios dijo, «Ya pueden salir». Así lo hicieron, todos saltando y danzando en tierra seca. Lo primero que Noé hizo fue agradecer a Dios por rescatarlos, tal como había prometido. Y lo primero que Dios hizo fue hacer otra promesa. Nunca más volveré a destruir el mundo. Y como un guerrero que guarda su arco y flecha después de una gran batalla, Dios dijo, «Vean, he puesto mi arco en las nubes». Allí en las nubes, justo donde la lluvia se reúne con el sol, había un hermoso arco hecho de luz. Era un nuevo principio en el mundo de Dios. Entonces, Noé alaba a Dios y Dios hace un pacto con Noé. Nunca jamás volveré a destruir al mundo entero. Nunca juzgaré al mundo con un diluvio como este. Y sigue aquí.
No pasó mucho tiempo hasta que todo empezara a marchar mal de nuevo. ¡Oh, no! Pero eso no sorprendió a Dios, porque Él sabía que eso sucedería. Por eso, antes del principio del tiempo, Él tenía otro plan, un plan mejor. Un plan no para destruir al mundo, sino para rescatarlo. Un plan en que un día enviaría a su propio Hijo, el rescatador. El gran enojo de Dios contra el odio, la tristeza y la muerte vendría de nuevo, pero no sobre su pueblo, ni sobre el mundo. No, el arco de guerra de Dios no estaba apuntado a su gente. Estaba apuntado hacia arriba, al corazón del cielo. Entonces, el primer punto que vimos el día domingo, Noé fue salvo por la gracia de Dios mediante la fe en Dios y no por su propio mérito. Entonces, la salvación ha sido por la fe, no empezando en el Nuevo Testamento, sino desde el principio. Lo que Dios buscaba en el hombre era la fe. Dice en Génesis 6, versículos 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. No sé si han tenido la oportunidad de estudiar los 5 puntos del calvinismo. El primer punto empieza con la letra T. En inglés, total depravity. Es depravación total. Dice que el hombre es tan corrupto, tan contaminado y sucio, contaminado al 100% por su pecado, que no puede salvarse a sí mismo. Y eso es lo que está diciendo en el versículo 5 y 6. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dice en el versículo 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Gracia, gracia. Un favor inmerecido de parte de Dios hacia Noé. ¿Qué hizo Noé para ganarse este favor, esta gracia? Absolutamente nada. Noé simplemente fue un hombre que le creyó a Dios y obedeció. Dios le dijo, mandaré lluvia, tienes que edificar un arca y te salvarás. Él le creyó a Dios. Los demás se rieron, se burlaron de él. ¿En serio Dios te dijo eso? No, estás loco, Dios no dijo eso. Estamos bien, andamos bien, no te preocupes. Le creyó a Dios, la fe que tuvo Noé en Dios. No era porque Noé era más justo. Dios lo eligió en su gracia soberana. ¿Cómo lo sabemos? Porque vemos aquí en Génesis 8 y luego 9 que Noé es igual de pecador que todos los demás. Empieza bien en Génesis 8, 18 al 21. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces vemos aquí que Noé al salir del arca alaba a Dios. Pone a Dios en el primer lugar. Dios y luego el hombre, y usa las cosas creadas para alabar a Dios. Mata a los animales para ofrecerle un sacrificio a Dios. Entonces, aquí cuando Adán se está sometiendo a Dios voluntariamente y gozosamente, hay paz, hay shalom, las cosas marchan bien. Pero el problema que tenemos, hermanos y hermanas, no es algo que se puede limpiar, que se puede purificar con un diluvio, con bastante agua. Dios eliminó toda criatura, excepto a Noé y los animales. Y aún así, seguía habiendo el mal en el mundo. ¿Por qué? Porque el problema lo tenemos aquí en nuestros corazones. Un corazón rebelde, un corazón idólatra, un corazón que ama las cosas creadas. Nos amamos a nosotros mismos más que a Dios.
No le servimos a Dios, no nos sometemos a su autoridad divina. Y eso lo vemos en Génesis 9. La embriaguez de Noé. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, justo lo que dijo Dios a Adán que hiciera. A cultivar la tierra, a trabajar, a producir, a generar. Y eso fue lo que hizo. Pero ¿qué pasa? Las cosas creadas llegaron a dominar a Noé. Noé se volvió idólatra. En vez de usar las cosas que Dios le había dado para servirlo a él, sirvió las cosas creadas y le dio a Dios el último lugar en su vida. Bebió del vino, plantó una viña, hizo vino, bebió del vino y miren, todas las cosas que Dios nos ha dado son cosas buenas, que si las usamos correctamente podemos alabar a Dios, agradar a Dios, glorificar a Dios. El problema es cuando amamos esas cosas, cuando las usamos de forma incorrecta, nos gozamos de una manera excesiva en esas cosas, que se vuelve un pecado. Vemos aquí exactamente en la vida de Noé cómo ocurrió eso. Él plantó una viña, bueno o malo, es bueno. Produjo vino, bueno, pero se emborrachó, malo. En vez de usar las cosas creadas para alabar a Dios, fue dominado por el alcohol, por el vino. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Vemos qué interesante, ¿no? Volviendo a Adán. Adán tuvo que plantar una viña, tuvo que trabajar. Pero igual él cedió a una criatura, a una cosa creada, la serpiente. ¿Y qué pasó? Quedó él desnudo con Eva y sintieron vergüenza. Aquí una vez más podemos ver el mismo tema de la vergüenza en la vida de Noé. Noé también tenía que alabar y servir a Dios solamente, pero se emborracha y queda desnudo. ¡Qué vergüenza! Entonces vemos aquí claramente que Noé no era un hombre súper santo, no era un hombre más justo que los demás, que fue por su fe en Dios que Noé al final fue salvo. Ahora, de ninguna manera estamos diciendo que debemos de seguir pecando como lo hizo Noé. No, el apóstol Pablo nos enseña claramente en Romanos 6 que si hemos sido salvos por la fe y por la gracia, no debemos de seguir viviendo en pecado. Hemos sido liberados del pecado para servir a la justicia, para servir a Dios, para ser esclavos de Cristo Jesús. Seguimos al segundo punto que vimos el día domingo. Dios siempre ha sido un Dios de gracia. El pecado humano no puede impedir el cumplimiento de los propósitos eternos de Dios. Amén. Vamos a ver varios ejemplos. ¿Quién es este hombre? Moisés. ¿Un hombre santo y justo? No. Dice la palabra de Dios que Moisés no era muy elocuente, no podía hablar, así que Dios tuvo que poner a su hermano Aarón a su lado. No era elocuente. Además, Moisés, si se acuerdan bien, fue un asesino. Dice la palabra de Dios que era el hombre más manso. Pero antes de llegar a ser manso, después de ser forjado en el desierto durante 40 años, Moisés era una persona violenta y no mansa. Usaba su fuerza y su poder, su autoridad para hacerle daño a la gente. Vemos cómo Moisés mató a un egipcio que estaba maltratando a un paisano suyo. Entonces Moisés no fue usado por Dios porque fue una persona justa, santa, buena, inteligente. No, fue la gracia soberana de Dios. Y Moisés le creyó a Dios. O vemos también este joven David que venció a Goliat y llegó a ser el rey de Israel. Y que siendo rey, mató a uno de sus mejores soldados para acostarse con su esposa. Cometió adulterio.
fue asesino. Pero la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo puede ser eso? David no fue perfecto, pero él tenía fe en Dios. Y cuando Natán lo confrontó, él se arrepintió de corazón. El cristiano no es aquel que es perfecto, es aquel que se arrepiente en humildad, con corazón quebrantado ante Dios, cuando le falla a Dios. Hemos visto muchas veces la parábola del fariseo y del publicano. Podemos decir que David no fue como un fariseo orgulloso, que se creía justo. Él fue un publicano que le dijo: Dios, perdóname a mí, que yo soy un pecador. Sé propicio a mí, oh Dios, que he sido concebido en maldad desde la vientre de mi madre, como dice en el Salmo 51. Lávame, oh Dios, perdóname, purifícame en tu amor, en tu gracia. Otro ejemplo aquí, el apóstol Pablo, el misionero más famoso del mundo, que escribió 13 cartas que se encuentran en el Nuevo Testamento. Un hombre de fe que murió como mártir, pero que fue un hombre más justo que los demás. No, que igual fue asesino de cristianos y dio aprobación a la muerte de Esteban. Estuvo ahí cuando apedrearon a Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia. Entonces vemos que de principio a fin Dios usa a personas imperfectas, pecadores, que tienen fe en Él, que se arrepienten, que son humildes y quebrantados ante su amor, su gracia y su santidad. Dios siempre ha sido un Dios de gracia. Pero también tenemos que acordarnos bien que Dios también ha sido siempre un Dios de justicia. Y esto igual lo vemos en el cuento de Noé. Vemos la gracia, sí, pero también vemos la justicia de Dios. Muchas veces encontramos en los libros imágenes como estas. ¡Ay, qué lindo el arco iris! Todos los animales como si fuera un safari, un zoológico. Y todo un paraíso. O como esta imagen aquí. Y Noé dándole gracias a Dios después de bajarse del arca y ¡wow! Y sí, por una parte vemos la gracia de Dios, que es algo bello, algo hermoso. Pero acordémonos también que Noé tuvo que construir el arca porque Dios juzgó al mundo. Esto fue un evento apocalíptico. No solamente sobrevivieron Noé y su familia y los animales. No solamente pensemos en las olas, en la tempestad, en los vientos, en la gran tormenta, sino también en lo que pasó a todas las personas que fallecieron por las aguas del diluvio. Imagínese eso, los gritos de miles de almas. ¡Socorro! ¡Ayúdanos! ¡Noé! ¡Nos ahogamos! ¡Por favor, Noé! ¡Abra la puerta! ¡No se vayan, por favor! ¡Tíranos algo! No sé, un pedazo de madera. ¡Tíranos algo para salvarnos! A través del diluvio, Dios muestra claramente que Dios no juega con el pecado. Siempre hay dos partes del evangelio, hermanos y hermanas, no solamente las buenas nuevas. Las buenas nuevas existen porque también existen las malas noticias. ¿De qué? De nuestro pecado y de la condenación eterna que merece nuestra maldad ante un Dios santo. Dios siempre ha sido un Dios de justicia. Dios sigue siendo un Dios de justicia hoy. Solamente porque haya mandado a Jesucristo para salvar no significa que Dios ya ha puesto a un lado su justicia y ya es un Dios de amor y de gracia solamente. No, Dios sigue aborreciendo el pecado y la maldad.
Romanos 6:23, las dos partes del Evangelio. La primera parte, las malas noticias, porque la paga del pecado es muerte. Y tristemente vivimos en un mundo donde ya la mayoría de la gente no creen en esto. No quieren que les digan del juicio final, del infierno, de la muerte, de las consecuencias negativas de nuestro pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando vemos el Evangelio en la Biblia, siempre vemos, junto con las buenas nuevas de la salvación, la fe en Cristo Jesús, la gracia inmerecida, la salvación que se ofrece, vemos también la condenación que cae sobre aquellos que rechazan a Cristo, que rechazan la salvación que Dios ofrece en su Hijo por la fe. Por ejemplo, Juan 3, 16 al 18. Muchas veces nos enfocamos solamente en los versículos 16 al 17. Pero miren lo que dice aquí. De tal manera amó Dios al mundo. Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero el Salvador también va a juzgar justamente. Dice en el versículo 18, el que en Él, en Cristo Jesús, cree, no es condenado. Pero el que no cree, el que lo rechaza, el que no pone su fe en Cristo, que no le cree a Dios, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay tantas personas hoy día que dicen ser cristianas, que piensan que Dios ama a todo el mundo y que Dios va a salvar a todo el mundo en el final. Que todos se salvarán al final. Universalistas. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Eso no es lo que enseña Dios. Eso no es lo que predica Cristo Jesús. La Biblia dice que Dios es un Dios de gracia, sí. Pero Dios a la misma vez es un Dios de justicia. Y estas dos cosas no se contradicen. Estas dos cosas no se contradicen. La gracia o la misericordia de Dios no se opone a la justicia de Dios. Algunos dirán, ¿cómo, pastor? Si ambos están en polos opuestos, en lados opuestos, ¿cómo puede Dios ser a la misma vez un Dios de amor y gracia y misericordia y un Dios de justicia? ¿Saben dónde se ve más claramente la gracia y la justicia de Dios? No en el diluvio. Se ve en la cruz del Calvario, en Cristo Jesús, donde en la propiciación del Hijo, en la muerte de Cristo Jesús, vemos que Dios es a la misma vez 100% justo y 100% misericordioso, Dios de amor y de gracia. Y justamente ese es el punto principal de Romanos 3, versículos 21 al 26. Sí, Dios juzgó al mundo con el diluvio en los tiempos de Noé. Pero Dios juzgó el pecado humano, todo el pecado de la humanidad, en la persona de Cristo Jesús, su Hijo amado. Dice en Romanos 3, 21 al 26. Esto ya lo vimos hace unas semanas, pero lo queremos ver otra vez. El glorioso evangelio. La justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Ven aquí, solamente en estos dos versículos, cuántas veces encontramos la palabra justicia? Se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La justicia es por la fe y no por obras. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado,
Todos merecemos la ira justa de Dios. Todos merecemos la muerte. Todos merecemos el infierno. Mire, tenemos que entender esto, ¿ok? Dios es el centro de todo el universo y Dios hace como a Él le place. Si Dios enviara a toda la humanidad al infierno por nosotros haberle fallado a Él, por ser malos, Dios no sería injusto. Todos los ángeles lo aplaudirían y dirían: Dios, eres un juez justo y bueno por deshacerte de esos seres humanos tan malos y corruptos, pecadores y rebeldes. Dios no pierde nada en enviarnos al infierno. Más bien, Él se gana todo, manteniendo su justicia, su reputación como un juez justo y bueno, no malo y corrupto. Pero miren, este es el evangelio, que Dios no pierde nada al enviarnos al infierno, pero Dios nos ama tanto que Él está dispuesto a perderlo todo, a dar a su Hijo por nosotros para salvarnos de ese infierno y para tenernos en su presencia, para gozarse de nuestras alabanzas, nuestra adoración, nuestra gratitud. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cuántas veces encontramos la palabra justo, justicia, justifica en los versículos 25 al 26? ¿Cómo puede Dios ser un Dios misericordioso que perdona al pecador y mantenerse un Dios justo a la misma vez? La paga del pecado es muerte. Alguien tiene que pagar con la muerte. Y no cualquier persona lo puede hacer, porque hemos ofendido a un Dios infinitamente glorioso. Solamente una persona con dignidad infinita, con valor infinito, puede pagar ese precio. Solamente Cristo Jesús, el Hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre, puede morir en esa cruz, pagar el precio de nuestros pecados, liberarnos de la maldad, cubrir todos nuestros pecados, pagar la deuda y redimirnos de la muerte, de la esclavitud al pecado, del infierno. Vemos en el versículo 25, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todos los pecados pasados, desde Adán hasta el día de hoy, Dios en su gran misericordia puso esos pecados sobre Cristo Jesús. Si Cristo no hubiese llegado y no hubiese muerto por nosotros, Dios no pudo haberle perdonado a Adán. Él tuvo que haber matado a Adán inmediatamente por el pecado. Él no pudo haberle dado un chance a Noé a construir el arca y a salvarse del diluvio. Si no hubiese sido por Cristo, todos estaríamos muertos, fritos, condenados eternamente al infierno. Y Dios seguiría siendo justo por hacer eso. Pero Dios, de alguna manera, manteniendo su justicia, también pudo mostrarnos gracia. Y la única manera fue al matar a su Hijo amado Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dios siempre ha sido un Dios de justicia. Dios siempre ha sido un Dios de gracia. Y su gracia y su justicia se unen, se besan en la cruz del Calvario. Dios sigue siendo hoy día un juez justo, pero sigue siendo hoy día un Padre amoroso. Y puede hacer ambas cosas sin violar la ley, por lo que hizo Cristo Jesús por nosotros en la cruz. Así que nosotros los cristianos tenemos que acordarnos siempre de la justicia de Dios, de la santidad y perfección de Dios, de cuánto Dios aborrece el pecado, pero también acordarnos de su gran amor hacia nosotros, esa gracia inmerecida tenemos nosotros en
Cristo Jesús. Y es por eso, hermanos y hermanas, que Dios puede ser un Dios de justicia y Dios de gracia a la misma vez. Y es por eso también que Jesucristo es el Cordero y el León. Que Él puede perdonar y amar a los pecadores, pero también destruir a los que rechazan el Evangelio y ser justo. Jesús es justo y misericordioso. Cristo Jesús es el Cordero y el León. Y si vemos la palabra claramente en el libro de Apocalipsis, hermanos, eso es justamente lo que encontramos. El Cordero de Dios, Jesucristo, que vino y murió por nosotros, que dio su vida. Quiero que vean esta imagen, porque aquí arriba van a encontrar un Cordero inmolado. Ahí está Jesús. Jesús es el que nos salva. Pero Jesús es también el que un día regresará y juzgará justamente al mundo. Dice Apocalipsis 21, versículos 1 al 8. Cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que se estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, por fe, gracia, fe, gratuitamente. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios es un Dios de gracia, que salva a los pecadores que se arrepienten y se refugian en Cristo Jesús. Para aquellas personas que rechazan a Cristo Jesús, que permanecen en sus pecados, Dios los juzgará justamente y los condenará eternamente. Dios es un Dios de gracia, pero Dios también es un Dios de justicia, y tenemos que mantener ambas cosas bien balanceadas, en equilibrio. Apocalipsis 21, versículos 22 al 27, igual aquí dice: Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Pero Dios es un Dios justo también. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Sí, aprendemos a través del cuento de Noé que Dios es un Dios de gracia. Pero acordémonos que Noé se salvó por la gracia inmerecida de Dios por su fe. Pero ¿cuántas millares de personas murieron y fallecieron por no arrepentirse, por no creerle a Dios? Te quiero preguntar, hermano, hermana, ¿eres salvo? ¿Has puesto tu fe en Cristo Jesús como tu única esperanza de salvación?
¿Sigues confiando en Cristo Jesús? ¿Sigues refugiándote en Cristo, no en tus buenas obras? ¿Andas revestido de la perfección de Jesucristo? ¿O andas desnudo como Adán y como Noé? Sí, Dios es un Dios de gracia y amor, pero Dios también es un Dios justo. La única manera en la cual Dios puede hacer ambas cosas es si nos refugiamos en Cristo Jesús nuestro Salvador. En Cristo, bajo la sangre de Cristo, confiados plenamente en Él, podemos tener confianza que Dios es un Dios justo, pero que yo puedo ser perdonado y amado y acepto ante Él. Pero si no estoy en Cristo, si no he confiado en Él, si no me he arrepentido de corazón, no me he refugiado en Cristo, no me he revestido de su justicia perfecta, entonces yo ando desnudo, desprotegido ante Dios. Y Dios solamente puede ser un Dios de justicia. Él no puede ser un Dios de gracia, de amor, de perdón, de salvación, si nosotros no estamos en Cristo. En fin, el arca que vimos en el cuento de Noé, el verdadero arca, es Jesucristo. ¿Confías en Cristo Jesús? ¿Descansas en su obra terminada en la cruz? ¿Tienes paz en tu corazón, en tu alma? ¿Tienes una conciencia limpia al saber que tu salvación no depende de ti? Y Cristo Jesús ya pagó, ya canceló tu deuda. Y que en Cristo Jesús eres acepto, eres hijo de Dios, eres hija preciosa, amada de Dios. Es por eso que me encanta tanto esta Biblia, la Biblia para niños, historias de Jesús. Porque en cada historia bíblica encontramos a Jesús, el personaje principal. Jesucristo es el sol alrededor del cual gira todo el universo. Jesucristo es el punto de partida, es el punto de referencia. Jesucristo es la cúspide, la cima del monte. Jesucristo es todo. Vamos a orar para concluir el culto de hoy. Dios es un Dios de gracia, pero también es un Dios de justicia. ¿Estás descansando en Cristo Jesús? ¿Tienes paz en tu corazón? ¿Estás seguro de tu salvación? Que tu destino eterno no se determina basado en tus obras, sino en tu fe en Cristo Jesús. Oremos para concluir el culto. Amantísimo Padre Celestial, venimos ante ti en esta tarde. Oh, nos encanta escuchar, oh Dios, de tu gracia, de tu amor, de tu perdón. Pero muy pocas veces nos gloriamos en la verdad que eres un Dios justo. ¿Por qué? Porque nosotros humildemente reconocemos que tú eres justo, que tú eres bueno, que nosotros somos malos, que nosotros somos pecadores. Quizá el resto del mundo no entienden lo que es la verdadera justicia. Todos piden justicia cuando son ofendidos, pero piden gracia cuando ofenden. Todos queremos que se haga justicia cuando nos hacen daño, sin saber que si se hiciera justicia, nosotros también tendríamos que irnos a la cárcel, irnos presos, ser castigados por nuestra maldad.
que no hay ni un justo en todo el mundo. Padre, tu Biblia, tu palabra nos enseña claramente que tu justicia es una de las muchas razones por las cuales debemos de alabarte y adorarte. Tú eres digno de alabar, de exaltar, porque eres justo, porque eres bueno, porque no eres un juez corrupto, porque tú juzgas correctamente, justamente. Ayúdanos a gozarnos en tu justicia. Gozarnos también en la justicia de Cristo que nos reviste y nos hace aceptos ante ti. Haznos humildes y agradecidos. Hemos estado viendo en el devocional, en el libro de Romanos, igual que en las prédicas dominicales, en las prédicas de los martes, que el Evangelio nos hace humildes y agradecidos. Quita toda soberbia en nosotros, oh Señor, todo orgullo. Tú aborreces el orgullo. Tú aborreces el altivez humano. Tú odias, oh Señor, tú detestas toda altivez nuestra. Pedimos, denos la humildad, la mansedumbre, el amor de Cristo. Te pedimos, oh Dios, que podamos ser fieles mensajeros de este glorioso evangelio, que prediquemos fielmente tu palabra sin temor lo que piensen los demás. El tema del juicio no es algo popular, aceptado por la mayoría de la gente. Pero como Noé no se preocupó por lo que decían las personas, se preocupó más por tu palabra, por tu verdad. Ayúdanos a temerte a ti y no temer al hombre. Y ser fiel a tu palabra en compartir este glorioso evangelio con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, etc. Con nuestros hijos, con nuestros padres. Te alabamos por tu justicia, oh Dios. Y por la justicia de Cristo, que nos salvó, que nos redimió, que nos protege, nos guarda, nos sostiene. Te amamos, te adoramos, oh Cristo Jesús. Úsanos para tu gloria. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso, majestuoso y glorioso de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, un tiempo de anuncios para concluir. Como ya saben, estamos siguiendo en los videos devocionales todos los días, de lunes a sábado. Así que por favor, conéctense al devocional. Vamos a preguntarle a los líderes del comité de COVID de la Iglesia de Antioquía para ver si podemos reiniciar los cultos presenciales los martes por la noche. Así que ellos se reúnen todos los jueves, cada jueves de cada semana se reúnen, así que van a hablar sobre el tema y nos darán una respuesta para ver si podemos congregarnos empezando ya el próximo martes. Oren mucho por las personas que están enfermas. Hay varias personas que aún están un poco mal de la salud. Que Dios los guarde, que Dios los cuide. Y oremos más que nada por la salud espiritual de nuestra iglesia. Que muchas personas que ya se han alejado de la iglesia, que han dejado de asistir, que no se están conectando a los cultos virtuales, que Dios les toque sus corazones, que vuelvan una vez más a casa. Con eso concluimos el culto de hoy. Dios los bendiga grandemente. Cuídense mucho. Nos estaremos viendo mañana para el devocional. Dios los bendiga.